Ahora. Perfectamente. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, vosotros. Muy bien. Pues nada, trabajando aquí de hora de la mañana, Sí, cubriendo bueno, los eso. entrenamientos y ahora empezar la previa un poquito de la 20ª junta extraordinaria que suele haber en estos últimos años en el Sevilla Fútbol Club. Eso, antes que nada, agradecerte por atendernos tu tiempo y sobre todo hablar de un tema que yo creo que le importa y le interesa mucho al sevillismo, como es la tercera junta de accionistas extraordinaria que yo recuerdo en los últimos 2 años, creo que es la tercera. Sí, es probable que sea la tercera. Ya uno acaba perdiendo la cuenta de cuántas son las juntas extraordinarias, es cierto. Agustín, eres una de las personas que probablemente tiene más conocimiento acerca sobre este caso, sobre el tema de los juzgados, sobre las idas y venidas desde el Nido Benavente y del Nido Carrasco por la ciudad de la justicia. Partiendo de la base, ¿cómo comienza este conflicto? ¿Cómo comienza esta separación entre el padre y el hijo? ¿Por qué empieza este conflicto en cuanto a las acciones desde el Nido Benavente? Uf, nos vamos a la prehistoria. Sí. Nos vamos a la prehistoria. Bueno, vamos a ver. Yo creo que para aquel que no lo sepa o que no entienda de dónde viene el origen de este problema, nos tenemos que remontar a que en su día se interpuso una demanda, se llegó a un pacto, el llamado Pacto por la Pasta. El Pacto por la Pasta no es más que el reparto en un momento determinado por parte de todos los máximos accionistas de unas cantidades de dinero en atención a la supuesta dedicación que llevaban a cabo con relación a la entidad. Todo eso, prácticamente inmediatamente, nada más comenzar la vigencia de ese pacto por la pasta, se dan cuenta, por distintas vicisitudes que quizás entran más en lo escabroso y en lo que bordea la legalidad, y por lo tanto los que tienen que explicarlo son los partícipes, pero que bueno, que cada uno puede entenderlo más o menos por dónde vienen los tiros. Inmediatamente se rompe ese acuerdo. Y se rompe ese acuerdo de manera unilateral por parte de José María del Nido en base al supuesto incumplimiento o presunto incumplimiento que podía haber llevado a cabo Pepe Castro. Su hijo, en este caso José María del Nido Benavente, el cual había venido en más de una ocasión a mi despacho a aportarme documentación en la que acreditaba o en la que intentaba acreditar que la gestión de Pepe Castro era poco menos que rozaba la ilegalidad, cuando no flagrantemente estaba dentro de ella. Y bueno, pues él entendió que la persona adecuada para poder intentar poner eso de manifiesto era este despacho. Cuando vino Junior, pues en aquel momento era el máximo adalid de la defensa de su padre y el máximo crítico. De hecho, no sé si recordáis que él dimitió. Él Totalmente. llegó a dimitir. Él llegó a Sí, sí. dimitir del consejo porque no soportaba al que ahora se ha convertido en el que yo llamo padre putativo, que es el señor Castro. Su nuevo padre, por decirlo de alguna manera, su nuevo hombro sobre el que llorar. Unas veces llora en el hombro de Pepe Castro y otras ante su psicólogo, que a veces se abraza con el abogado. A ver, lo que te quiero decir es que Junior cambia en ese momento, cuando se rompe el pacto, cambia su posicionamiento y abandona a su padre para seguir manteniéndose en el Consejo y seguir cobrando en calidad de vicepresidente en ese momento como vicepresidente del Sevilla. Claro, eso, pues vosotros sois hijos. Me da la sensación de que todavía no sois padres, ¿No? pero seguramente alguna de las personas que nos escuchan será padre. No os podéis imaginar el dolor que puede llegar a producir el hecho de que un hijo se enfrente a ti y se coloque con tu enemigo e intente por todos los medios desacreditarte y ponerte al pie de los caballos. Ostras, es una situación tremendamente dura, tremendamente compleja y sobre todo teniendo en consideración, y es un dato muy importante, que José María del Nido Carrasco tiene
El otro día dijo que 500 acciones. Haría bien en sacarlas, porque en teoría solo debe tener 168. No nadie sabe de dónde han podido salir esas 300 y pico más. Sí, Pero da Sí. igual, que tuviera 168 o 500, él está ahí representando el 25%, el 27% que puede tener su padre. Con lo cual, cuando tú representas a alguien que no quiere que tú lo representes, mal vamos. Agustín, sí, no, sí, te sí. iba a decir una cosa, es que aquí volviendo al punto clave, que yo creo que es donde nace, donde está ya la guerra, por decirlo así, cuando empieza a arder Troya, es en esa traición. Porque aquí hemos visto diferentes opiniones, diferentes diálogos. Del Nido Benavente habla de lo que tú comentabas, Agustín, de traición, de que llega un momento en el que cambia la vertiente de Del Nido Carrasco y decide traicionarlo para quedarse él con la representación de acciones. Y del Nido Carrasco lo hemos escuchado en numerosas ocasiones, en numerosas declaraciones, hablando de que es el propio del Nido Benavente el que le aclama para que rompa el pacto en ese momento y con la excusa o con lo que él entiende de que quiere venderle las acciones a 77 Pater, conocido como los americanos. Es aquí donde yo creo que mucha gente empieza a perderse dentro de la película del Nido Carrasco y No, Benavente. no, pues vamos a dejar varias ideas claras, a ver si somos... Uy, te hemos perdido un momento. Ahí. Ahora. Primero, No, no, que te hemos perdido un momento en lo de las ideas primero, claras. a los americanos... Vale, pues primera idea clara. Los americanos los trae José Castro Carmona. Sí, Indiscutible, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Segundo, a los americanos compran acciones a través de José Castro Carmona. De hecho, José Castro Carmona, digamos que compra acciones y las deriva inmediatamente a que vayan a poder de los americanos. Una persona que ahora es muy favorable al señor Pepe Castro y que es muy crítico con el señor José María del Nido Benavente, como es el señor Cristóbal Soria, él le vendió las acciones a los americanos. ¿Quieres ver el cheque? No, ¿Quieres ver no. el contrato? Bien, pero eso hay que explicarlo, ¿no? O sea, si yo no quiero a los americanos, ¿cómo le vendo las acciones a los americanos? Si Pepe Castro no quería a los americanos, si Pepe Castro considera que los americanos son lo peor que le ha pasado al Sevilla, ¿por qué los trajo? Segunda historia. Tanto Pepe Castro como la familia Carrión, como la familia Guijarro y como la familia Les llegaron a un acuerdo de venta con los americanos. Acuerdo que no se llevó a cabo porque el señor Carrión pidió dos cosas: más dinero y garantías de pago. Con lo cual, acusar que José María del Nido quiera vender las acciones a los americanos, cuanto menos es un ejercicio de cinismo. Porque tú lo has querido hacer antes. Vale, Tú lo has hecho pero Pero antes. sí me refiero que yo no digo que lo sabes, pero yo me refiero, yo me pongo las declaraciones para que la gente se ponga en Sí, contexto. Yo lo que quiero es claro. explicarlo. Eso sí, te quería comentar respecto a las acciones. Hablas del intento de venta frustrado por parte del grupo de familia Ale, Guijarro, Carrión y demás. Eso lo situamos en el mapa del tiempo, ¿en donde? En 2023, en 2019, porque cuando entran los americanos, digamos que es 2017-18, que es cuando sale Monche a la Roma, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esto se sitúa en una horquilla entre el 2018, finales del 2018, comienzos del 2019, en la cual ese acuerdo se rompe por lo que ya te he dicho. El ejercicio de cinismo, evidentemente, no lo haces tú, lo hace Sí, sí. quien argumenta eso en defensa de sus propios intereses. A ver, Junior tiene que tener una cosa muy clara, y la gente tiene que tener una cosa muy clara. Yo no soy defensor de José María del Nido Benavente. Yo he sido el más crítico con José María del Nido Benavente en muchas ocasiones. Pero es que ahora entiendo que tiene toda la razón del mundo. Porque cuando tú firmas un pacto y nombras a una persona, tu representante en ese pacto, que es su hijo, tienes plena confianza en tu hijo y eres el que, porque él no podía, porque tenía todavía una incapacitación por parte, una incapacitación legal que le impedía ser él el que participara activamente en todo esto. Bien, cuando tú confías en tu hijo y tu hijo, imagínate, piensa que tú estás haciendo algo mal,
que tú estás haciendo algo injusto, que tú no deberías romper el pacto, que tú eres un sinvergüenza y que él no es capaz de actuar en tu nombre, lo que debes hacer no es quitarte la representación de tu padre y seguir manteniendo y cobrando el sueldo con las acciones de tu padre, sino es irte a tu casa. Es decir, mire usted, yo no voy a perpetrar esto, que me parece muy mal que se rompa el pacto, yo no voy a actuar de esta manera y yo lo que voy a hacer es me voy a ir a mi casa. Agustín, respecto a esto, recojo porque estuvimos nosotros presentes cuando José María del Nido Carrasco fue, creo que a Radio Sevilla con Manuel Aguilar. Él dijo de que él no podía devolverle esas acciones a su padre porque tendría una deuda de unos 3 millones de euros. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Por qué tiene una deuda al devolverle las acciones al padre? A ver, esa es la otra, esa es la cara B de la moneda y ahí es la cara real de la moneda. Esa es la cara real de la moneda. Efectivamente, cuando José María del Nido entra en prisión, se produce una venta de las acciones de que poseía José María del Nido a José María del Nido Carrasco. Con posterioridad, cuando sale, se hace esa devolución de las acciones de José María del Nido Carrasco a José María del Nido. Se produce otra venta. Esas dos ventas han generado una deuda fiscal importante, puesto que la valoración que se dotó para presentarla y para justificar los pagos de los impuestos, Hacienda considera que es ínfima y que por lo tanto, digamos que se ha actuado en un fraude de ley o en una infracción tributaria, para ser más correctos, en una infracción tributaria que genera una deuda que rondaba entre los 3 y 4 millones de euros. Eso está subyúdice, pero muy probablemente, suponga que efectivamente del Nido Carrasco tenga que pagar una deuda fiscal generada por toda esta operación que ronde los 4 millones de euros. 3, 4 millones de euros. Hasta ahí está muy bien. Ahí no le falta razón o puede no faltarle razón. Pero eso es algo que tú tienes que resolver en el salón de la casa de la familia del Nido. No puedes utilizar el Sevilla, el antepalco y el palco del Sevilla para dilucidar un problema que os atañe a ti y a tu padre. Oiga, resuélvalo. No utilices como rehén al Sevilla Fútbol Club. ¿Qué es lo que está haciendo? No utilices la entidad como rehén. No te apoltrones justificando el hecho de mi padre, como consecuencia de la operación en la que me metió mi padre, que me metió obligado, que yo tuve que comprar y vender las acciones, las tuvimos que declarar, lo declaramos mal. Si eso es así, estás en tu legítimo derecho de pedirle las explicaciones pertinentes a tu padre. Pero insisto, no en el Consejo de Administración del Sevilla, no en el palco del Sevilla, sino en el salón de tu casa, junto a tus hermanos, junto a tu familia, y ahí solucionar vuestro puñetero problema. Claro, ese es el problema creo que de la Sí. historia porque... Luego hay otro número de incongruencias tremendas, ¿no? Porque luego escuchas a Del Nido Carrasco, no te estoy hablando de hace 3 años, sino del último mes, hablando de yo le tiendo la mano a mi padre si deja a los americanos de lado, y empezamos a entendernos. Y creo que fue la última en la Plaza Virgen de los Reyes, si no recuerdo mal, cuando dijo que si se quitaba del medio el grupo de 77 Pater, que por cierto vamos a hablar de eso luego porque parece que ahora mismo está en una situación crítica o incluso de disolución lo que es la empresa, y yo creo que hay un porcentaje ahí de paquete accionarial que está un poco por ver cuál es su futuro, ¿no? Pero digamos que hay una parte en la que dice que si se entiende, que puede haber llegar a un entendimiento, y otra que no. O sea, no sé si me explico, Agustín. Básicamente Te, que parece que las dos partes quieren entenderse pero no se entienden a la vez. te explicas perfectamente. El problema es que, eh, por decirlo de alguna manera, nos mienten a todos. Totalmente. Nos mienten a todos. Mira, has hecho referencia a una entrevista que le realizaron en la cadena SER a José María del Nido Carrasco. Yo no os voy a poner en un compromiso, sois muy jóvenes y no tenéis necesidad de meteros en charcos. Pero para mí aquello no fue una entrevista. Aquello fue una especie de publireportaje o lo que se denomina entrevista baño masaje
o incluso si eres un poquito más soez, lo que se viene a, a denominar entrevista-felación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque precisamente parte de las personas, o casi todas las personas que estaban realizando la entrevista, lo que tenían información suficiente para repreguntar. Yo no os voy a explicar a vosotros, que sois dos periodistas jóvenes, cómo tenéis que hacer vuestro trabajo, pero de momento estáis demostrando que sabéis de qué va la historia. Es decir, que tenéis los suficientes conocimientos de el contenido de todo este problema, al menos para preguntar. Ya se es muy grande, ya se es importante, y ya se, cuando me refiero periodista grande y periodista importante, cuando se sabe repreguntar. Es decir, cuando la respuesta que te están dando es una estupidez, o se están intentando quedar contigo, o te están utilizando para transmitir un mensaje, y tú eres capaz de repreguntarle y explicarle, hombre, no digas eso. Porque si José María del Nido Carrasco dice que mi padre deje a los americanos y nos entendemos, pero tú, ¿quién eres para decirle eso a tu padre? ¿Tú cuántas acciones tienes para llegar a ningún acuerdo? ¿Tú por qué chantajeas algo que sabes que no se puede hacer? Porque hay contratos firmados. ¿Por qué lo haces? Porque sabes que estás mintiendo y sabes que eso es algo que es absolutamente inviable. Porque cuando los americanos se van, dejan de mantener relación con Pepe Castro y toda su cohorte, lo que se llama el Grupo de Utrera, se van ellos, no los echan. Los echan del Consejo, cuando ya se han ido y han pactado con José María del Nido. Pero los americanos se van porque les han engañado. Porque tanto Castro como el Grupo de Utrera les engañó y les mete en una compra de acciones con la finalidad última de quedarse el Sevilla los americanos, y simplemente fueron utilizados. Junior no le dice la verdad ni al psicólogo. Lo que pasa es que el psicólogo, por el precio que cobra, lo que le dice le sobra. Agustín, por preguntarte también una cosa sobre el pacto por el que estamos hablando, ¿cuándo termina este pacto realmente? Porque se han dicho siempre 1000 fechas distintas, que si 2027, si 2024... Y luego que si agrupación de acciones, hablaba del Nido Benavente, ¿no? Que en esta junta, no extraordinaria, sino en la ordinaria de diciembre, podía llegar a intentar en la desagrupación de acciones poder volver al poder. Bien, el pacto tiene como vigencia el 2027 prorrogable. Prorrogable. Después está la cuestión de la agrupación de acciones. Bien, importantísimo. El pacto es un pacto parasocial, que, es decir, significa que está fuera de la sociedad y que no atañe a la sociedad. Con lo cual, el incumplimiento del pacto, lo único que puede dar pie es a reclamaciones interpartes entre ellos, pero en ningún caso a la sociedad, que es lo que argumenta, y es el epígrafe ese que habéis visto que ha sacado en la última nota de prensa José María del Nido, diciendo es que un juzgado de primera instancia me ha dicho que yo puedo votar. Bien, el pacto durará hasta el 2027 o incluso prorrogable. La agrupación de acciones, en teoría y en la práctica, debe vencer el día 10 de septiembre, que sería el plazo máximo en el cual se debe modificar la Junta por el agotamiento de los plazos. Desde el Consejo de Administración, perdón, desde el 18 a el 24 transcurren 6 años, que es la duración del nombramiento de los miembros del Consejo. ¿Qué va a hacer este Consejo? Pues casi sin el menor género de duda, dos cosas. Primera, convocar la Junta antes del 10, estando en vigor la agrupación de acciones todavía, y modificar la Junta sin dejar votar a José María del Nido. Y si lo hace con posterioridad, tampoco va a dejar votar a José María del Nido y vaya usted al juzgado. Vaya usted al juzgado. Repetir, al final la pescadilla que se muerde la cola. Quedaros con una cosa, porque es fundamental. Fundamental. Siempre que se convoque junta y haya junta, sea ordinaria o extraordinaria, siempre que se convoque y la haya,
nunca van a dejar votar a José María del Nido Benavente. Nunca. Porque lo que nunca va a ocurrir es que, dejando votar a José María del Nido Benavente y a las acciones agrupadas, se venza la posibilidad de un cese del Consejo de Administración, y nunca vais a ver la escena de Junior levantándose, Pepe Castro levantándose y cediendo su puesto a José María del Nido o a quien él designe. Eso no lo vais a ver nunca. En el momento que haya una resolución judicial contundente que exija que José María del Nido pueda votar, inmediatamente se producirá la dimisión del Consejo de Administración, la colocación de un Consejo de Administración temporal, presidiéndolo tú, y que venga cuando se convoque la Junta correspondiente, que vote y que se siente quien sea. Nunca veréis la escena de levantar y sentarse, aquella famosa escena de la Junta en la que levantaron a las representantes de González de Caldas. Esa no lo habéis conocido por edad, pero en esa Junta se levantó al Consejo de Administración anterior y se formuló un nuevo Consejo. Eso no lo vais a ver. Y partiendo ya de esta base, nosotros que estamos cubriendo últimamente el tema de los juicios y demás, la insistencia de José María del Nido Benavente en ir siempre a juicio, de siempre ver al presidente del CIA Fútbol Club, ya sea Pepe Castro anteriormente o ahora José María del Nido Carrasco, ¿realmente hay algún ápice de esperanza para Benavente de tener ya la razón? ¿O parece que va a ser siempre una historia infinita donde finalmente siempre va a acabar perdiendo los juicios estos? Esto lo tienes que ver desde dos puntos de vista. Aquí hay dos bloques de juicio. El juicio principal es el que determina la ruptura del pacto. ¿Ok? Para que os hagáis una idea y las personas que nos puedan estar viendo entiendan qué significa eso, os voy a poner un ejemplo muy sencillo y lo vais a entender. Si yo tengo alquilada una casa, yo soy el dueño de esa casa y el inquilino no me paga, ¿quién tiene razón? El dueño de la casa. ¿Puede entrar el dueño de la casa y echar al inquilino? No. Tiene que acudir al juzgado y que el juzgado resuelva el contrato que en su día firmaron. Y en ese momento, el dueño de la casa ya podrá entrar en la casa. ¿Cómo podemos trasladar eso a lo que estamos diciendo ahora? José María del Nido entiende que Pepe Castro ha roto el pacto, que ha roto el acuerdo que tenían, y por lo tanto pide la resolución del mismo y poder votar libremente. Hasta que un juzgado no diga por sentencia firme que efectivamente eso es así, el pacto está en vigor. ¿Y a qué hay que esperar? A que haya una sentencia firme. Ahora mismo ha habido una resolución en primera instancia del juzgado de lo mercantil que le da la razón a José María del Nido. Esa resolución ha sido recurrida y estamos pendientes de que salga una resolución de la Audiencia Provincial. Cuando la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una resolución, tampoco será firme. Y habrá que acudir, seguramente la parte que se vea perjudicada, acudirá al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo se llegará a una sentencia que diga, efectivamente, este acuerdo es nulo, no está incumplido, queda resuelto. Y en ese momento, José María del Nido podrá votar. Si quieres la fecha, aproximadamente en el 2027. Pues entonces hay que seguir esperando, a menos que den un paso atrás, que de momento Agustín parece que no es viable. O que parece ¿Tú que darías no, un paso atrás no. si te pagan 1 millón de euros al año? Evidentemente no. Y mientras que los deportivos acompañen. Otra cosa es que los deportivos no fuese en línea. Ese es otro problema. Mira, una buena parte de la actitud del socio sevillista está marcado por dos cuestiones. La primera, la mayoría han vendido sus acciones. Ya no tienen nada que ver con el gobierno del club. A los americanos, a Pepe Castro, a José María del Nido, se han vendido las acciones y por lo tanto ya no deciden. Y las revoluciones se hacen contra algo y a favor de alguien. Y en este caso hay mucha gente que tiene muy claro que no están a gustos con la gestión de Pepe Castro y de Junior, pero que tampoco quieren la vuelta de José María del Nido. Es legítimo. Por lo tanto, yo me quejaré,
pero yo lo que no voy a proporcionar es argumentos a José María del Nido Benavente para que derroque a esta gente. No quiero a unos ni a otros. Como esos en el Sevilla hay muchísimos. Y no son conscientes, o entiendo que no son conscientes, que al final alguien tiene que gobernar el Sevilla y tiene que ser alguien que tenga capital. Porque cuando te hablan de tercera vía, mire usted, la tercera vía, eso está muy bonito, cuando hay que llegar a un acuerdo de gobierno en el Estado o en la comunidad autónoma y son votos. Pero aquí son acciones. Y las acciones solo las tienen quien las tiene. Y no se pueden pintar. Creerme que no se pueden pintar. Luego te pregunto Sí, yo de también Fabris lo- Pastor, que de hecho ayer volvió a hablar para Radio Marca, pero quiero puntualizar, yo creo que es un tema importante, que es el de 77 Pattern, empresa que ahora mismo que compró el 11%, ¿es Agustín? Aproximadamente ronda el El 11%. 11% del Sevilla se lo compró a José Castro Carmona. No, se lo Bueno, compró a al grupo de muchos Utrera, sevillistas, me refiero. a muchos sevillistas que se lo vendieron a Exacto. través del grupo a través de Pepe Castro, pero los americanos han comprado acciones a sevillistas. Exacto. En gente general. La realidad es que ahora mismo la empresa está o en quiebra o camino de la quiebra absoluta. Si no me equivoco, el Genoa también está en una situación muy crítica. El Girondin de Bordeaux está rozando la desaparición. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo puede afectar al Sevilla ese 11% del accionariado del Sevilla, que no es precisamente poco y puede ser determinante de cara a futuras juntas? Lo tiene amarrado del nido Benavente, va a salir, lo puede vender 77 Pater para ganar liquidez. ¿Sabes algo de ese 11%? Vamos a ver. A quien le quiera creer, y yo no tengo elementos para no hacerlo, José María del Nido Benavente asegura que tiene un acuerdo firmado con los americanos por el cual sus acciones están vinculadas a las suyas. ¿Qué podría ocurrir si, imagínate, alguien compra, ejecuta una deuda o asume como propias las acciones de 77 Partners, que tendrá que asumir todas sus obligaciones, es decir, incluidas las que suponen la vinculación contractual con José María del Nido? Eso es así. Todos los problemas económicos que están derivados de la situación de 77 Partners, que entre otras cosas de menor importancia las sabrán ellos, no impiden el ejercicio de los derechos políticos de las acciones que ahora mismo poseen en el Sevilla. Es decir, aunque les embargaran las acciones porque le deben dinero a un ruso, a un turco o a un alemán o a un americano, ellos podrían seguir ejerciendo su derecho político, el voto. Ellos podrían seguir votando a quien estimen pertinente en la Junta o a quien tengan vinculado, en este caso, con José María del Nido. El futuro de las acciones de 77 Partners solo lo sabe 77 Partners. ¿Eso afectaría a la estabilidad? Bueno, pues a lo mejor siguiendo el mismo criterio, y alguien me podría decir, bueno, los pactos están, tienen un pacto con José María del Nido, pero también podrían incumplirlos. También. Y podríamos vernos incursos en otro procedimiento judicial, Sí. ahora José María del Nido contra 77 Partners. Perfectamente. Pero cualquiera que tenga un mínimo de lógica, ¿lo pueden vender? Podrían venderlo. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de eso mismo, si te quieres creer lo que te dice José María del Nido Benavente, dentro de ese mismo acuerdo, él tendría una opción o él tendría, digamos, un derecho de adquisición preferente sobre esas acciones. ¿Eso garantizaría que José María del Nido controlara? Si tiene dinero o alguien que se lo pueda prestar, sí. Y parece que eso es una opción que es ciertamente viable. Por lo tanto, por más que se pueda querer en algún momento, digamos, enturbiar la posición de José María del Nido Benavente con el análisis de la influencia que pueden tener los americanos, bueno, pues eso, si me apuráis, no es más que la estrategia de tinta de calamar que vamos a ver, por ejemplo, hoy en la Junta, cuando los americanos, sea a través de José María del Nido, sea a través de la representación judicial de los propios americanos, vayan a hablar del ejercicio de la acción de responsabilidad social,
que es un punto introducido por los americanos. Agustín, por terminar el tema ya de lo de la Junta de hoy, ¿qué se espera, o sea, qué se tiene que esperar el sevillismo el día de hoy? ¿Va a pasar algo nuevo? ¿Va a volver a ser como las dos juntas anteriores? ¿Alguna novedad al respecto? Esperemos que no pase absolutamente nada desagradable y que los insultos, las faltas de respeto y las faltas de consideración se queden fuera y no pasen a la sala. Lo único, yo me conformaría. A ver, no va a pasar nada. Sí. Ujú. En Si tema alguien se la jurídico, tema pierde, de los sillones, nada, ¿no? si alguien se la pierde, que ponga la anterior y ese va a ser exactamente igual. O sea que no pasa absolutamente nada. Si no queréis ir, ponéis la cinta de grabación de la anterior y engañáis a toda la audiencia porque va a ser más de lo mismo. Evidentemente no lo vais a hacer. La única clave, lo único que sí que hay que exigirles a los actuales dirigentes del Sevilla Fútbol Club, que algunos los denominan como ocupas, o llámesen como quieran. Yo intento ser lo más respetuoso posible, sobre todo con las denominaciones, contra el que es el presidente del Sevilla, por más que entienda que no tiene legitimidad para ello. Lo único que tendrían que hacer al menos es tener la dignidad de responder y de responder a las preguntas que se le planteen por parte de los socios. La acción de responsabilidad social va a ir básicamente planteada por la ausencia de patrocinador, Ujú. por la justificación de las pérdidas brutales económicas de la entidad y por los pingües beneficios que están obteniendo en forma de retribución los miembros del Consejo de Administración. Si eso se hace por adelantado, si están cobrando por adelantado, si van a tener que liquidar en función de las pérdidas que está dando la entidad y que justifiquen todo eso. A partir de ahí, yo me conformaría con que contestaran, porque sería un gran avance y no hagan lo que en el mundo del toro se llama una media revolera y te manden para allá. En Yo marzo, Agustín, entiendo, perdón que te ¿perdón? corte, en marzo, la última extraordinaria, más allá de, por supuesto, la imagen bochornosa que suelen dejar, por desgracia, esta junta de accionistas entre padre e hijo, lo poco que se sacó en cuestión, o que al menos yo saqué, fue el gasto del Consejo de Administración en los cuerpos técnicos. Que fue uno de los puntos que puso José María del Nido Benavente, que creo que fue más de 20 millones de euros entre cuerpo técnico de San Paoli, Mendilibar, Diego Alonso y Quique Sánchez Flores. El punto principal cuando comunica del Nido Benavente oficialmente esta Junta Extraordinaria del mes de octubre es saber la situación, es solicitar la información económica de otra cosa que luego ya te quería preguntar, que es sobre la información que no le llega, que le llega, porque al final ahí está de la Cerda Cisneros, está en el Consejo de Administración, es de la Escuela del Nido y él muchas veces ha dicho que hay información que se le niega. Pero volviendo otra vez al tema este, ¿crees que se puede sacar hoy algo en clave del crédito o los dos créditos de más de 100 millones de euros en cuanto a intereses o algo en concreto de ese préstamo? ¿Se puede sacar algo en claro de la Junta de hoy? Absolutamente nada. Te van a dar cero información. Nada. Y eso, decías tú antes si la estrategia judicial de José María de seguir con el tema de las medidas cautelares va a algún lado o no. Yo creo que no. Yo creo que no. Os explicaba el tema del proyecto principal Uh -huh. y lo que son los colaterales, que son estas medidas cautelares que se las deniegan sistemáticamente. Se las deniegan sistemáticamente y en algún momento podría llegar a decir que a veces con razón. Uh -huh. A veces con razón porque digamos que no, en derecho hay una cosa que es fundamental, lo digo con mucha frecuencia, hay que tener razón, saber pedirla y que te la den. Y lo importante es que te la den. Pero saber pedirla es también muy importante. Y en este caso, digamos que yo creo que se utiliza una calle cortada y por la que no se puede llegar al destino que se pretende. Dicho sea, por unir una cosa con otra. Yo creo que una de las claves y donde no han atacado, y no sé por qué, es exactamente eso, por la falta de información. Un accionista tiene derecho a saber cómo está su sociedad y tiene derecho a saber cómo está su sociedad hasta el último céntimo que se gasta y más
el propietario del 25% de las acciones. Ujú. Cuando Quique de la Cerda, Enrique de la Cerda, don Enrique de la Cerda, que es un tipo extraordinario y que no más allá de ser de la cuerda, como tú has dicho, de José María del Nido, representa las acciones de la sociedad de José María del Nido Ujú. en el Consejo de Administración, exige que se le informe, se le ningunea de manera sistemática. Y a lo mejor por ahí sí también habría que atacar al Consejo de Administración, porque cuando tú ocultas información, lo que estás haciendo es que alguien pueda presumir que esa información que tú ocultas, lo que pretende en último extremo es tapar algo. Y la transparencia en las sociedades mercantiles debe ser una norma de diligencia a la hora de su actuación. Y la transparencia al máximo accionista debe ser, parece de perogrullo, de Sí. una lógica aplastante. Sí, por ejemplo, el Real Betis en toda su junta entrega a todos los accionistas, incluso a la prensa, un dossier con todas las cuentas del año, donde se pone el tema de salario. El Eso Sevilla, por también lo ejemplo. hace el Sevilla. No, pero es que eso no, esa no es la clave. Verás, Ah, cuando yo te doy a ti ese dossier, ese resumen, yo sí, te doy un resumen y yo te doy los grandes números. Ujú. Pero yo, por ejemplo, ahí no aparece desglosado cuánto le he pagado a San Paoli. sí. No, ahí aparece cuánto es el gasto en futbolistas, un número. Cuánto es el gasto en personal, otro número. Cuántos son, pero digamos que grandes números. Y los grandes números mm, Opacan otras cosas, ¿no? no permiten rascar y ver exactamente en qué y dónde, cómo. Por ejemplo, ¿quién ha cobrado, si se ha cobrado, comisión o minuta de honorarios por la concesión del crédito? O el interés, que yo creo que también tiene que ser a cuántos años, Y ¿sabes? el interés. Pero, oye, a mí me interesa saber, yo no sé si visteis que el despacho de abogados que dirige el letrado del Sevilla Fútbol Club de la actualidad, Alberto Pérez Solano, Ujú. un tipo con el que yo mantengo una buena relación, independientemente que estoy en las antípodas de lo que él ahora mismo plantea y defiende, él se jactó de que el crédito había sido conseguido gracias a personal de su despacho. Y colocó una foto, que si no que la tenéis, os la paso, en la que se jactaba desde su despacho, gracias a nuestra gestión, hemos conseguido el acuerdo. ¿Gratis o cobrando? Y si es cobrando, ¿cuánto se cobró? ¿Una minuta de honorarios en función de los ingresos? Explíquese. Oiga, me parece que eso es transparencia y eso. Yo tengo dos acciones y yo puedo llegar a entender que en un momento determinado a mí no sea necesario contármelo. Pero hombre, entiendo que al máximo accionista individual de la entidad, igual sí, ¿no? Totalmente. Y otro punto, es que claro, es que hay tantas cosas en lo que se refiere Sí. al Consejo de Administración, y es que el Sevilla se ha quedado sin director general, que es algo que de momento es un puesto que es de suma relevancia y que se ha perdido en la última semana. De hecho, el Sevilla tiene que llevar 4 o 5 días desde la salida de José María Cruz, que estuvo en dos etapas totalmente diferentes. Una con Denis Benavente, otra con José Castro Carmona, actual director general. Lo comento porque Alberto Fernández creo que puso en su noticia cuando anunció su salida que fue una de las personas que estuvo que formó ese crédito, digamos, que estuvo trabajando para conseguir ese crédito, si no recuerdo mal, si no me equivoco ya está, pero creo que está puesto en la noticia de marca. ¿Cuánto de importante es tener esa figura? Porque se hablaba de Mateu Alemany, luego parece ser que no, y es una persona importante, digamos, ¿no? Una persona que digamos que genera un poco de equilibrio dentro de lo que son los mandatarios, que igual no están metidos tanto en la tarea económica, y que era la figura de José María Cruz, ¿no? Que digamos que era una persona que sentaba un poco de calma y era experto en la materia. Si tú supieras, si las personas que nos escuchan supieran lo que decía el señor Cruz del señor Castro, a lo mejor algunos echaba las manos a la cabeza. Seguramente el señor Cruz no nos estará escuchando, pero el señor Cruz sabe que efectivamente hay grabaciones en las cuales escucharlo produce verdadero estupor, te pone los vellos de punta. Imagínate. Bien, espero que ni se les pase por la imaginación
aunque yo ya me lo creo todo y me lo espero todo, ni se les pase por la imaginación colocar de CEO del Sevilla al psicólogo, al de atontados por el fútbol, pero que ni se les pase por la imaginación. Pero créeme que noticias hay de que a algunos se le está pasando por la imaginación. Entonces, evidentemente, el papel de un CEO en una entidad con 200 millones de euros de presupuesto, 200 y pico millones de euros de presupuesto, es un cargo absolutamente fundamental, pero dudo yo mucho que Matteo Alemany se vaya a meter en este fregado. Vale, pues Agustín, quedan muchos temas por hablar, pero tampoco te queremos robar mucho tiempo más. Ha sido un placer poder hablar contigo, de poder habernos explicado un poquito cuál es la situación en la directiva del Sevilla Fútbol Club. Imagino que habrá otra extraordinaria dentro de unos cuantos meses, Bueno, así no, que... la ordinaria de diciembre. Bueno, la ordinaria de diciembre, así que a lo mejor volvemos a llamarte para ver si ha continuado algo, si se ha mejorado algo o si todo sigue estancado como ahora. Y pendiente de ese juicio que tú comentabas, que digamos que es donde se está desarrollando realmente el futuro de la entidad, no en las cautelares, sino en la otra cuando salga el recurso o la estimación de la audiencia provincial. Muchísimas gracias por atendernos, Agustín, un auténtico placer. Un placer estar con vosotros y a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, Agustín. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esa buena